La niña llevaba 2 años parapléjica cuando paseaba por el parque y fue sorprendida por un niño desconocido que se acercó y al extenderle la mano le dijo: «Ven, camina conmigo». Ella no lo creyó, hasta que sintió algo en las piernas que ningún médico podría explicar. Lo que sucede después, tienes que verlo para creerlo. El parque estaba lleno de vida, pero para Camila todo parecía distante, apagado. La niña de 8 años, con un vestido azul claro y el cabello rubio cuidadosamente peinado, estaba sentada en su silla de ruedas, muy cerca de una banca de madera bajo la sombra de los árboles. El sol se colaba entre las hojas, proyectando manchas doradas sobre el suelo de tierra. Hacía 2 años que Camila no caminaba, desde el accidente que paralizó sus piernas y se llevó la vida de su hermano mayor, Santiago, de apenas 14 años. Desde ese día, su vida se había roto en 1000 pedazos, y nada volvió a ser igual. En la casa donde vivían, las grietas no estaban solo en las paredes, estaban en las miradas. Esteban, el padre, enmudeció en el instante en que Santiago murió. Se hundió en el alcohol como quien se entierra en arenas movedizas, cargando sobre los hombros la culpa de haber estado al volante. Mariana, la madre, trató de mantener viva a la familia, pero su voz siempre estaba temblorosa, siempre cansada. Cuidaba de Camila con dedicación, pero sin alegría. Los días eran largos y los silencios pesados. Camila sabía que algo dentro de sus padres también había muerto junto con su hermano. Y ella, que sobrevivió, parecía un recordatorio cruel de lo que habían perdido. Aquella tarde, Mariana la llevó al parque, el mismo donde ella y Santiago solían jugar. Un parque sencillo, con bancas despintadas, árboles altos y un tobogán de metal que hacía ruido cuando alguien se deslizaba. Su madre le dijo que iría a comprar agua en un puesto cercano y regresaba enseguida, dejándola ahí. Sentada en el parque, viendo a otros niños correr y jugar, Camila se sentía como si estuviera fuera de su propia infancia. Sus ojos siguieron a 2 niñas que jugaban a las escondidas cerca del tobogán. Esa era yo, antes, pensó, sintiendo el nudo en la garganta. El viento cálido movía las ramas de los árboles y el sonido de las hojas se mezclaba con risas que parecían venir de un mundo al que ya no pertenecía. ¿Por qué sigo viniendo aquí? Se preguntó, apretando las manos sobre el regazo, como si intentara mantenerse firme. Fue en ese instante que escuchó pasos suaves acercándose por un lado. Giró el rostro lentamente y vio a un niño, moreno, de cabello rizado, de unos 9 años. Llevaba una camisa verde clara de botones y jeans. Los tenis estaban gastados y llenos de polvo, pero sus ojos brillaban con una calma inusual. Se detuvo frente a ella y sonrió, una sonrisa simple, tranquila, como quien sabe algo que nadie más sabe. Camila lo miró con desconfianza, esperando un comentario de lástima o una frase incómoda, pero él simplemente se agachó, despacio, y sostuvo con ambas manos una de las suyas. «Ven, camina conmigo», dijo con una dulzura tan absurda que hizo que el corazón de Camila se detuviera por un segundo. Abrió los ojos de par en par. «¿Qué?», pensó. «Eso no tiene gracia», respondió, algo brusca, intentando soltar la mano, pero sin mucha fuerza. La respiración se le atoró en el pecho. «¿Qué cree que está haciendo este niño?», quería decir. Pero antes de que pudiera reaccionar, algo inesperado ocurrió. Un calor repentino recorrió su brazo, bajó por la espalda y se hundió directo en sus piernas. No era dolor, era vida. Camila se ahogó en su propio asombro. Sus ojos bajaron hasta las rodillas. «¿Yo sentí eso?», susurró casi sin voz. El cosquilleo parecía extenderse, como si sus piernas despertaran de un sueño profundo. Su mano seguía entre las de él. Volvió a mirar al niño con el rostro completamente pálido. «¿Quién eres tú?»,
Preguntó en un susurro de asombro. Él no respondió. Solo sonrió con ternura, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Y entonces, al ver a Mariana acercarse a lo lejos, se levantó con calma. «Tengo que irme, pero mañana regreso, ¿sí?», dijo con una voz suave, casi como si cantara. Camila seguía en shock, agarrando con fuerza el brazo de la silla. El niño se alejó tranquilamente, sin mirar atrás. Cuando Mariana llegó, preguntó si todo estaba bien. Camila tardó algunos segundos en responder. «Sí, estoy bien, mamá». Mariana la miró con extrañeza, pero no insistió. Tomó la silla y comenzó a empujarla de regreso a casa. Y Camila, todavía mirando el camino por donde el niño había desaparecido, murmuró para sí misma: «Va a volver». Al día siguiente, como lo había prometido, el niño apareció. Camila estaba en el mismo lugar del parque, vestida con el mismo vestido azul, esperando, aunque no lo admitiera ni siquiera ante sí misma. Cuando lo vio salir de entre los árboles, su corazón se aceleró sin aviso. Venía con esa misma sonrisa suave, como si nada en el mundo pudiera asustarlo. «Te dije que volvería», dijo sentándose en la misma banca de antes. Camila sonrió de lado. «Pensé que lo había soñado». Él rió bajito. «No todos los sueños son solo sueños, Camila». Desde ese día, Mateo, como se presentó, empezó a verla todas las tardes, siempre en el mismo lugar, siempre con la misma calma, y había algo mágico en su presencia. No era magia de cuento de hadas, era magia de verdad. Inventaba historias divertidas, contaba secretos de cuando vivía con su abuela en el campo y hacía preguntas que nadie más hacía, del tipo: «Si pudieras correr ahora mismo, ¿a dónde irías primero?». Camila se encontraba respondiendo sin pensar: «A la cima de aquella colina», señalaba. «Quisiera ver la ciudad desde arriba con el viento en la cara». Con Mateo, ella volvía a reír, y no era esa risa fingida que soltaba para no preocupar a su mamá. Era risa de verdad, risa libre, con brillo en los ojos y dolor de barriga. Aquel niño extraño tenía la increíble capacidad de hacer que los días pesaran menos. Aparecía con hojas para que dibujaran juntos, hacía avioncitos de papel, y una vez llevó una manzana enorme solo para compartirla con ella en la banca. «Está medio ácida, ¿no?», comentó Camila haciendo una mueca. «Pero sabe a libertad», respondió Mateo, como si fuera lo más obvio del mundo. Pero no solo con palabras y juegos lograba tocar el corazón de Camila. A veces, mientras conversaban, Mateo se agachaba y tocaba suavemente sus rodillas. Hacía movimientos circulares con los dedos, como si las masajease con cuidado, con respeto. «Esto no va a servir de nada», pensaba Camila, pero nunca tenía el valor de detenerlo. Y entonces, poco a poco, algo comenzó a pasar. Primero, un leve cosquilleo, luego una oleada de calor en las piernas. Y una tarde cualquiera, mientras Mateo hacía círculos lentos en su tobillo, Camila contuvo la respiración. «Espera», me moví. «¿Qué?». «El dedo...». Moví uno de los dedos del pie. «Estás progresando», dijo el niño. Con el tiempo las conversaciones se volvieron más profundas. Camila le contó sobre Santiago, sobre el día del accidente, sobre cuánto lo extrañaba. Mateo no la interrumpió, no trató de arreglar nada, solo la escuchó. Y cuando terminó, él dijo con los ojos llenos de lágrimas: «Él aún está contigo. A veces las personas no se van, solo cambian de lugar». Camila sintió que el mentón le temblaba, y antes de que las lágrimas salieran, Mateo la sorprendió. «¿Sabes qué? Anoche soñé con él. Estaba riendo. Dijo que aún te ama». Camila empezó a notar algo nuevo sucediendo dentro de ella. Una especie de luz que venía desde adentro muy despacito, como un sol naciendo. Estaba más ligera, dormía mejor. Se despertaba con ganas de ver el día. Hasta Mariana lo notó. «¿Qué te pasó, hija?», preguntó sorprendida al verla tarareando. Camila solo se encogió de hombros y respondió: «Es Mateo, él es...».
diferente. Mariana se extrañó. ¿Mateo quién? Pero Camila cambió de tema. No sabía cómo explicarlo, solo sabía que necesitaba verlo de nuevo. El vínculo entre los dos era como un puente construido con risas, secretos y silencios compartidos. No era solo amistad, era sanación disfrazada de infancia, y aunque Camila no supiera cómo ponerlo en palabras, ya no era la misma de antes. Algo dentro de ella había cambiado desde que ese niño apareció, como si poco a poco, por dentro, las partes dormidas empezaran a respirar de nuevo. Después de semanas viéndose en el parque, Camila reunió valor para hacer una invitación. ¿Quieres venir a mi casa un día?, preguntó casi en un susurro, mientras dibujaban con palitos en la tierra. Mateo la miró con la misma mirada tranquila de siempre. «Quiero, pero solo si tu mamá lo permite». Camila rió. «Se va a extrañar». «Pero yo me las arreglo». Y así fue. Una tarde, Mariana fue por ella al parque un poco más temprano y se encontró con Mateo ayudando a Camila a guardar un librito de actividades en la mochila. «Él es Mateo», dijo la hija, con un brillo en los ojos que Mariana no veía desde el accidente. A pesar de la incomodidad inicial, Mariana no tuvo fuerzas para decir que no. La niña parecía más viva, más ella misma. Aquella niña que había desaparecido hacía 2 años en medio del trauma, estaba poco a poco volviendo a la superficie. Así que, al día siguiente, Mateo fue a su casa. Esteban, callado y retraído como siempre, lo observó desde lejos. El niño llegó con una manzana en la mano y un buenas tardes educado. Se sentó junto a Camila en la sala y empezó a conversar como si ya fuera parte de la casa. Mariana, aunque desconfiada, se quedó cerca. Esteban, desde el pasillo, fingía no escuchar. Pero escuchaba todo. En las siguientes visitas, Mateo se sentía cada vez más en confianza y Camila más viva. Reían a carcajadas, jugaban con papel y lápices, contaban historias inventadas. Pero había algo que solo ellos dos sabían, las sesiones secretas, casi sagradas que ocurrían siempre después de la merienda. Mateo se arrodillaba frente a la silla de ruedas, levantaba con cuidado la manta que cubría las piernas de Camila y tocaba con suavidad la piel fría de sus rodillas. Hacía movimientos lentos con las yemas de los dedos, como si trazara un camino invisible para despertar al cuerpo dormido. «¿Sientes algo?», preguntaba en voz baja. Camila cerraba los ojos y trataba de concentrarse. A veces se calienta, a veces da escalofríos, y una de esas tardes todo cambió. Mateo apretó con una firmeza leve el pie izquierdo de ella, y Camila soltó un grito ahogado. «¡Lo sentí! ¡Lo juro!». Mariana, que venía del cuarto con una bandeja, la dejó caer de inmediato. «¿Qué sentiste, hija?». Camila miraba su propio pie como si fuera un milagro. Él se movió. Esteban fue hasta la sala, con los ojos muy abiertos. El silencio ahí parecía de vidrio, a punto de estallar. Al día siguiente fueron al médico. Camila se sometió a una batería de exámenes y el resultado dejó al equipo intrigado. Había actividad neurológica en los miembros inferiores. Algo se estaba reconectando, algo que no se esperaba. Mariana lloró en el consultorio. Esteban apretó los puños con fuerza. El médico miró a los padres con cautela. «No sé cómo explicarlo, pero esto es real». Y al salir de ahí, Mariana apretó la mano de su hija y susurró: «Sea lo que sea que él esté haciendo, déjalo seguir viniendo». Mateo empezó a ir a la casa casi todos los días. Esteban aún era reacio, pero algo dentro de él comenzaba a ceder. Observaba desde lejos cómo el niño cuidaba a su hija con una delicadeza que pocos adultos mostraban. Camila ya podía mover 2 dedos del pie izquierdo. A veces Mateo se sentaba en el suelo, apoyaba la cabeza en la rodilla de ella y se quedaban ahí en silencio. «¿Tú crees que volveré a caminar?», preguntaba ella. «Yo creo que ya estás caminando, solo que aún no te has dado cuenta», respondía él sin dudar. Esa casa que antes olía a dolor y silencio
Empezó a oler a café caliente y a sonar con risas. Esteban no solía entrar a la sala durante el día. Prefería el refugio del cuarto oscuro, donde las cortinas siempre estaban cerradas y la botella al alcance de la mano. Pero esa tarde algo lo atrajo hasta allí. Un silencio extraño, un aire diferente. Camila y Mateo habían salido al parque con Mariana y la sala estaba vacía, casi. Sobre la mesita de centro, entre lápices de colores y hojas sueltas, había una hoja doblada. Esteban la tomó sin pensar, creyendo que era otro dibujo infantil cualquiera, pero al desplegarla, se le heló la sangre. El trazo era simple, pero demasiado claro. Una calle angosta, una pelota roja rodando por la banqueta, un coche en movimiento, de frente, un niño corriendo detrás de la pelota, y en la esquina inferior, un detalle que le cortó el aliento, un auto volcado, rodeado de trazos negros que parecían humo. Su corazón se detuvo por un instante. Aquella escena era exactamente el accidente que se llevó a Santiago y dejó a Camila sin caminar. Esteban dejó caer el papel al suelo y se apoyó en el respaldo del sofá con el pecho agitado. No puede ser. Se sentó despacio, con las manos temblando, tratando de entender. Aquello era un dibujo, pero no uno cualquiera. Era un recuerdo, un retrato exacto de algo que solo quien estuvo ahí podría haber visto. Pero Mateo no, pensó, buscando desesperadamente otra explicación. Tomó de nuevo la hoja, los trazos de la pelota, la posición del coche, el detalle del volcamiento. Nada era genérico, era preciso, real, como si hubiera sido dibujado por alguien que estuvo en la banqueta. Esteban empezó a sudar. El aire le faltaba. Algo no encajaba y algo estaba muy mal. Se levantó de golpe, fue hasta el estante y abrió el cajón donde guardaba los documentos del accidente. Fotografías periciales, esquemas de la escena, informes. Tomó una de las imágenes del choque y la comparó con el dibujo. Era idéntico. Los detalles coincidían. El árbol en la esquina, la curva de la calle, hasta el muro bajo de ladrillos. No puede ser coincidencia. La frase se le escapó en voz alta. Se sentó de nuevo, presionándose las sienes. Un pensamiento se formaba dentro de él como veneno. ¿Ese niño estaba ahí? La puerta se abrió y Mariana entró sonriendo, con Camila en brazos. La niña reía y Mateo venía detrás, con una bolsa de palomitas. Esteban se levantó despacio, con la hoja en las manos. Su mirada ya no era la misma. Mariana lo notó al instante. ¿Qué pasa? Él no respondió. Solo extendió el dibujo hacia su esposa. Ella lo tomó, lo examinó, y la sonrisa desapareció. Su rostro perdió el color. «Esto es...» Camila dejó de reír. «¿Qué pasa?», preguntó asustada. Mateo se quedó quieto en medio de la sala, como si supiera que ese momento llegaría. El silencio era tan denso que parecía pegarse a las paredes. Mariana miró a Mateo, luego al dibujo, y de vuelta a Esteban. «¿Fue él?», susurró. Esteban no respondió. Solo miraba al niño como buscando la verdad en sus ojos. «¿Dónde viste esto?», preguntó con la voz firme pero temblorosa. Mateo bajó la mirada. No respondió. Camila miraba a los tres, confundida, con el corazón apretado. «Papá, ¿por qué lo miran así?». El silencio en la sala era tan denso que cualquier palabra habría parecido un grito. Esteban sostenía el dibujo como si fuera un arma a punto de disparar, con los ojos fijos en Mateo, que permanecía inmóvil en el centro del cuarto. Camila seguía en su silla, el rostro tenso por la tensión, la mirada oscilando entre su padre, su madre y su amigo. Mariana, a su lado, sentía cómo su cuerpo se debilitaba. Un remolino de recuerdos estallaba dentro de su mente. Los gritos en el hospital, el cuerpo de Santiago cubierto con una sábana blanca, el diagnóstico frío de la parálisis de Camila. Todo volvía, cruel y nítido, como una herida que nunca sanó.
¿Fuiste tú?, repitió Esteban ahora con la voz quebrada, más baja, pero con un peso aplastante. ¿Estabas ahí el día del accidente? Mateo tardó en levantar la mirada. Cuando lo hizo, ya una lágrima le corría por la mejilla. Camila lo notó y apretó los brazos de la silla con fuerza. ¿Mateo?, lo llamó sin entender. Él entonces dio un paso al frente, miró a Mariana, luego a Esteban, y asintió lentamente con la cabeza. Yo no quería, lo juro, yo no sabía. «Habla», gritó Esteban en un arranque de dolor. «¿Qué hiciste? ¿Qué hacías ahí ese día?» Mateo tragó saliva. La voz le salió temblorosa, infantil, llena de culpa. «Estaba jugando, solo. Tenía esa pelota roja, y se me escapó». Rodó hacia la calle. Y el niño bajó la mirada llorando. Corrí tras ella. No vi que venía un coche, solo escuché el ruido. Mariana se llevó las manos a la boca, como si su cuerpo rechazara lo que oía. Sus ojos se llenaron en un segundo. Camila abrió los ojos con asombro. «Espera, ¿hiciste que el coche se desviara?» Mateo asintió en silencio. «El coche trató de evitarme. Giró hacia un lado. Y entonces volcó. Esteban retrocedió 2 pasos, como si lo hubieran golpeado. El dibujo cayó de su mano y una brisa que venía de la ventana se lo llevó. Camila temblaba en la silla. «Santiago», susurró, como si dijera su nombre por primera vez en mucho tiempo. Mateo se acercó a ella, con las manos extendidas. «Nunca quise que pasara eso. Recé todos los días. Soñé con él. Intenté. Solo quería ayudarte ahora». Pero Esteban perdió el control. Dio 2 pasos al frente, apuntó con el dedo al niño y gritó: «¡Lárgate de mi casa, ahora!». Mateo se congeló. «Esteban». Mariana intentó detenerlo, pero la voz le falló. «Es solo un niño». Pero Esteban estaba fuera de sí, los ojos rojos, el cuerpo temblando de rabia y dolor. «Él destruyó nuestra vida, mató a nuestro hijo. Él causó el accidente. Si no hubiera corrido tras esa pelota, Santiago estaría vivo y Camila no estaría en una silla de ruedas». El grito retumbó, desgarrador, haciendo que Camila se tapara los oídos. Mateo intentó hablar, los labios temblando. «Yo no quería. Por favor, vete, desaparece». Esteban abrió la puerta con violencia. «Si vuelves a pisar aquí, llamo a la policía». Mateo dudó, miró a Camila. Ella seguía en shock, sin poder hablar. Dio un paso hacia ella. «Perdóname. Solo quería ayudarte, lo juro». Pero Esteban se interpuso entre los dos. «¡Ahora!», volvió a gritar, y con el rostro desfigurado por las lágrimas, Mateo se fue. Bajó corriendo los escalones del porche, cruzó la reja y desapareció entre los árboles de la calle, del mismo modo en que había llegado un día. Silencioso, pequeño, destrozado. Dentro de la sala, Mariana se arrodilló en el suelo, todo su cuerpo temblando. Lloraba en silencio, con la mirada perdida. Esteban caminaba de un lado a otro, como un animal acorralado, los puños cerrados, el pecho agitado. Y Camila parecía haberse ido por dentro, la boca entreabierta, el rostro pálido. «Él solo quería ayudarme», susurró al fin, «y me ayudó. Me sanó». Esteban se detuvo, giró lentamente el rostro. «Él te destruyó». Camila negó con la cabeza, las lágrimas cayendo. «No, él me trajo de vuelta». Pero nadie durmió esa noche. La casa, otra vez, se sumió en el dolor, como si todo el progreso, toda la luz ganada, hubiera sido arrancada con una sola verdad. Solo que, a diferencia de hace 2 años, ahora había una herida nueva, una herida hecha por la verdad. Y a veces la verdad duele más que un accidente. Los días que siguieron fueron arrastrándose como sombras. La casa, que por unas breves semanas había recuperado algo de color, se hundió de nuevo en una penumbra de silencio. Camila casi no hablaba.
Mariana deambulaba por los cuartos como si buscara una parte de sí misma que había perdido. Y Esteban desapareció por dentro. Pasaba horas sentado en la mesa de la cocina, mirando al vacío, con los ojos rojos de tanto llorar. Por las noches, solo se escuchaban los tic-tac del reloj, marcando el tiempo como si se burlara de su dolor. Nadie se atrevía a decir el nombre de Mateo. Nadie sabía qué hacer con ese vacío que, de repente, parecía aún más grande que antes. Camila se aisló en su cuarto. Pasaba los días mirando por la ventana, esperando ver a Mateo doblar la esquina, pero no lo veía, y eso dolía. Solo era un niño, murmuraba para sí misma, tratando de entender por qué el perdón era tan difícil de dar. La niña no podía odiarlo. Había visto en sus ojos el arrepentimiento más puro, más desesperado. Había sentido en sus manos no solo calor, sino sanación. Pero aún así, él se fue, expulsado, como si nunca hubiera pertenecido. Y tal vez nunca lo hizo en realidad. Camila sentía que había algo más grande detrás de todo eso, pero aún no sabía qué. Fue en una de esas tardes silenciosas que decidió abrir la caja de madera que guardaba en el fondo del armario. Era la caja de Santiago. Dentro había recuerdos que dolían. Una gorra, un llavero de dinosaurio, notas de la escuela, un muñeco de plástico roto, pero también había un cuaderno, pequeño, de tapa negra y hojas amarillentas. A Santiago le gustaba escribir frases sueltas, pensamientos que le surgían de la nada. Camila lo abrió con cuidado como si tocara una reliquia, y entonces, en una de las páginas centrales, leyó la frase que cambiaría todo. La culpa muere cuando el perdón aprende a caminar. El corazón le latió más fuerte. Lo leyó otra vez y otra más. La culpa muere cuando el perdón aprende a caminar, como si el propio Santiago estuviera ahí, hablándole. Camila sintió que las lágrimas le corrían antes de siquiera notar que estaba llorando. La frase parecía haber sido escrita para ese momento exacto, para ella, para Mateo, para sus padres. Todo encajaba de una forma casi sagrada. Con el cuaderno aún abierto, rodó su silla de ruedas hasta la sala. Mariana estaba sentada en el sofá con una manta sobre las piernas. Esteban, recargado en la pared, miraba al suelo. «Necesito hablar con ustedes». La voz de Camila, débil pero firme, cortó el silencio. Mariana levantó la mirada, sorprendida. Esteban no reaccionó de inmediato. «Es en serio, por favor». Ella extendió el cuaderno. «Encontré esto entre las cosas de Santiago». Mariana lo tomó con cuidado. Empezó a leer, y la emoción la golpeó como una ola. Esteban se acercó despacio, a regañadientes. «La culpa muere cuando el perdón aprende a caminar», repitió en un susurro. Camila respiró hondo. Creo que él quería que escucháramos eso hoy, que dejáramos descansar la culpa, que perdonáramos a Mateo. Mariana se quebró, lloró con el rostro entre las manos, como si por fin se rompieran sus defensas. Pero enseguida levantó el rostro, angustiada. «No sé si puedo, hija. Él se llevó a nuestro niño. ¿Cómo se perdona algo así? ¿Cómo?» Camila le apretó fuerte la mano. «Porque él también era solo un niño, porque carga con eso todos los días, porque salvó lo que quedaba de mí». Mariana negaba con la cabeza, el rostro tenso, dividida entre la razón y el dolor. «Siento odio, pero también lo extraño. La forma en que te miraba, cómo te hacía sonreír». Su voz se quebró. «Pero tengo tanto miedo de perdonarlo, y que luego duela aún más». Esteban se sentó en el brazo del sofá, mirando a su hija como si luchara contra 1000 voces dentro de sí. «Quisiera», empezó a decir, pero calló. Cerró los ojos, apretó los puños. «Quisiera poder olvidar el rostro de mi hijo en esa camilla, el olor a sangre, el sonido del impacto». Se levantó de nuevo, caminó por la sala, visiblemente alterado. «Pero también recuerdo cuando sonreías con él, Camila. Recuerdo tu voz volviendo, tus piernas reaccionando,
y no puedo negarlo. Fue Mateo. Se quedó en silencio, quieto, y entonces murmuró con dificultad. Él no mató a Santiago. Fue un accidente, y la culpa ya nos quitó todo. Camila respiró hondo. Él me sanó, no solo el cuerpo, también el corazón. Mariana la abrazó con fuerza. Esteban se cubrió el rostro con las manos y guardó silencio por largos minutos. Cuando por fin habló, fue con la voz ronca de quien lleva más dolor que palabras. Tienes razón, el perdón es el único camino. Camila sonrió entre lágrimas. Entonces vamos a buscarlo, antes de que sea tarde. Esteban asintió lentamente. Mariana también. Y por primera vez en mucho tiempo, los tres se quedaron ahí, juntos, en un abrazo que no lo curaba todo, pero daba inicio a lo que necesitaba ser curado. El cielo estaba cubierto de nubes bajas cuando la familia regresó al parque. No era un día soleado, ni un día común. Era uno de esos días en los que hasta el viento parece llevar recuerdos. Mariana empujaba la silla de ruedas de Camila con las manos temblorosas, y Esteban caminaba a su lado, con las manos en los bolsillos, la expresión dura intentando disimular el huracán que llevaba dentro. El silencio entre ellos era pesado, pero diferente. Era el silencio de quienes sabían que necesitaban enfrentar algo más grande que su propio dolor. Camila miraba a su alrededor con ojos inquietos. Cada paso que daban más adentro del parque hacía que su corazón latiera con más fuerza. No sabía si Mateo estaría allí. Después de todo lo ocurrido, tal vez nunca más regresaría. Tal vez había entendido que no era bienvenido. Tal vez estaba escondido cerca. Fue entonces cuando, del otro lado de la plaza, junto a la misma banca de siempre, vio una silueta familiar. Estaba de pie, recargado en el árbol donde solían sentarse. Cabeza baja, manos en los bolsillos. Mateo. Ahí, dijo, casi sin voz. Mariana se detuvo. Esteban respiró hondo. Camila se inclinó hacia adelante. Por favor, llévame con él. Mariana dudó, miró a su esposo y él asintió. Comenzaron a cruzar el césped. Mateo los vio acercarse y de inmediato el miedo se apoderó de su rostro. Dio un paso atrás, luego otro. «Mateo, espera», gritó Camila. «Por favor, no corras». El niño se detuvo. Se quedó congelado como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Giró lentamente, con los ojos abiertos de par en par. No podía creer lo que veía. Mariana fue la primera en acercarse. Tenía el rostro hinchado, los ojos rojos, pero no había ira, solo un peso inmenso de dolor y compasión. Esteban llegó enseguida, el cuerpo tenso, la mandíbula apretada. Camila extendió la mano. «Queremos hablar contigo». «Solo eso». Mateo se mordió los labios. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No debía haber venido más aquí. Solo quería ver si estabas bien. Lo juro. Solo quería verte de lejos». Esteban dio un paso adelante. Mateo retrocedió, pero él levantó la mano. «Tranquilo». «No voy a gritar». La respiración de Mateo estaba agitada, temblaba. «Rezo todas las noches para que me perdonen, pero sé que eso nunca va a pasar. Yo solo quería reparar lo que hice. Solo quería devolverte lo que perdiste, Camila». Entonces cayó de rodillas sobre el pasto, llorando como un niño que carga el peso del mundo. «Nunca quise lastimar a nadie». Esteban se acercó, se agachó despacio, miró al niño a los ojos, con lágrimas cayendo. «Tú también eras solo un niño, Mateo». Esteban puso la mano sobre su hombro. «Y tú salvaste a mi hija». Mariana también se arrodilló, abrazó al niño con fuerza. Mateo sollozaba. Camila observaba la escena con los ojos empapados. «¿Me perdonan?», preguntó con la voz entrecortada. Esteban apretó su hombro. «Sí, con todo el corazón». Mariana asintió entre lágrimas. El dolor fue grande, pero el amor de Camila fue más grande. Mateo miró a Camila como quien ve una estrella después de mucho tiempo en la oscuridad.
No merezco esto. Camila sonrió aún con el rostro cubierto de emoción, y entonces, con un brillo en los ojos, murmuró: «Entonces escúchame ahora y cree en lo que vas a ver». Camila respiró hondo. Con esfuerzo y decisión, apoyó las manos en los brazos de la silla de ruedas. Mariana y Esteban se congelaron. Mateo abrió los ojos creyendo que solo se acomodaría, pero, en un silencio absoluto, Camila impulsó el cuerpo hacia adelante y se puso de pie. Las rodillas temblaron, pero ella se sostuvo, entera, victoriosa. El pasto bajo sus pies parecía mágico. Mariana se cubrió la boca sin poder contener el llanto. Esteban cayó de rodillas. Mateo quedó sin aliento, con lágrimas corriéndole como si el mundo se hubiera detenido. «No eres un monstruo, Mateo», dijo Camila con voz firme. «Eres la razón por la que estoy de pie ahora. Eres un ángel. Fuiste enviado para salvarnos de aquello que nunca supimos cómo sanar». El viento sopló más fuerte en ese instante, moviendo las hojas de los árboles y el cabello de los cuatro. Era como si todo el parque respirara con ellos. Mateo se levantó despacio, las piernas temblorosas, sin poder creer lo que veía. Camila extendió la mano. «Ven, vamos a casa». Él dudó. «¿Están seguros?» Esteban se adelantó. «Perdimos muchas cosas, Mateo, pero no vamos a perder a nadie más». Mateo comenzó a llorar de nuevo, más suavemente, como si estuviera limpiando el alma. Y entonces por fin aceptó. Tomó la mano de Camila, y los cuatro empezaron a caminar juntos como una nueva familia a punto de nacer. Caminaron despacio, bajo las nubes, no dijeron nada, pero todo había sido dicho, y en ese silencio cargado de perdón, el mundo parecía un lugar donde, por más honda que cavara el dolor, el amor todavía podía encontrar tierra firme para florecer. El cielo se veía más despejado esa mañana, pero el aire aún cargaba con la densidad de los últimos días. Ya iban de camino a casa cuando, en silencio, Mateo habló. «Antes de irnos, ¿puedo pedirles algo?» Todos se giraron hacia él, atentos. El niño bajó la mirada, como quien habla con profundo respeto. Necesito ir a la tumba de Santiago. Solo por un momento. Necesito hablar con él». Nadie respondió de inmediato. Camila asintió primero, luego Mariana. Por último, Esteban le entregó la llave del coche y dijo simplemente: «Vamos». El camino al cementerio se hizo en silencio, como si todos supieran que ya no había nada que decir, solo sentir. Camila iba sentada en el asiento trasero, con las piernas cubiertas, pero en posición erguida. Insistió en no usar la silla. «Voy a bajar caminando», dijo con la voz firme. Mariana guardó silencio por unos segundos, luego asintió con los ojos llenos de lágrimas. Mateo, a su lado, sostenía en las manos un pequeño ramo de flores blancas, cosechadas por él mismo, aún con un poco de tierra en las raíces. «Es lo que tengo para ofrecer», dijo, sin atreverse a mirar directamente a los padres de Camila. Cuando se abrió el portón de hierro, todos se detuvieron, cruzaron los estrechos caminos de piedra entre las tumbas como quien pisa un terreno sagrado. Los árboles altos se mecían lentamente, y el sonido de las hojas se mezclaba con el de las respiraciones contenidas. La tumba de Santiago estaba en la parte más tranquila del cementerio, bajo una sombra generosa, rodeada de pequeñas flores silvestres que nacían espontáneamente entre las grietas del suelo. Era un lugar sereno, casi pacífico. La lápida sencilla mostraba solo el nombre, la fecha y el silencio. Mateo se detuvo unos pasos antes, miró la cruz, luego a Camila. «No sé si puedo», dijo con la voz entrecortada. «Sí puedes», respondió ella. «Él ya lo sabe, pero eres tú quien necesita decirlo». Mateo asintió lentamente. Caminó hasta la orilla de la lápida, se arrodilló y colocó con cuidado las flores sobre la tierra. Su cuerpo temblaba. «Perdóname, Santiago», susurró. «Nunca quise hacerte daño. Nunca. Solo era un niño.
y cometí un error, pero nunca te olvidé, nunca, ni un solo día. Las palabras salían entre sollozos, cortadas por el dolor de quien guardó todo demasiado tiempo. Mariana colocó la mano en el hombro de Esteban. Él llevó la otra mano al rostro, intentando contener las lágrimas, pero era imposible. Camila se acercó, se arrodilló con esfuerzo junto a Mateo y le tomó la mano. Sé que no lo hiciste con intención, y él también lo sabe. Mateo giró lentamente el rostro. ¿Tú crees que él me perdonaría? Camila respondió con una convicción que ni ella sabía de dónde venía. Él ya te perdonó el mismo día, y fue él quien te mandó a mí. Esteban se arrodilló al otro lado de la lápida, miró la cruz por largos segundos, como si al fin encontrara a un viejo amigo perdido en el tiempo. Hijo, lo siento tanto, por todo, por no haber podido protegerte, por haber dejado que la culpa nos alejara de la vida. Las lágrimas le corrían sin pudor. Mariana también se arrodilló con el rostro apoyado en las rodillas, murmurando: «Te amo, hijo, y ahora lo entiendo. El amor nunca se fue, solo estaba dormido». Y entonces, como si algo los uniera en ese instante, los cuatro se tocaron, manos entrelazadas, un círculo silencioso de perdón. Camila cerró los ojos. Una brisa suave sopló, haciendo que una flor blanca cayera exactamente sobre la tumba. Era pequeña, pero perfecta. Todos la miraron, en silencio. Mateo llevó la mano al pecho y susurró: «Gracias por dejarme ser parte de esto». Mariana lo miró. «No fuiste parte, fuiste el puente». Esteban asintió. «Si no fuera por ti, seguiríamos todos enterrados, en vida». Camila apretó con más fuerza la mano de Mateo. «El dolor intentó matarnos, pero tú nos hiciste recordar cómo volver a caminar». Se quedaron ahí por largos minutos, sin prisa. El tiempo parecía suspendido, como si el mundo respetara ese instante. El perdón había sido otorgado. El dolor finalmente reconocido, y Santiago estaba ahí, no en los ojos, no en la voz, pero en la presencia que todos sentían. En el corazón de cada uno ahora había un espacio de paz, y entonces, con los ojos húmedos y el cuerpo liviano, Camila se levantó. «¿Vamos a casa?», preguntó con una sonrisa nueva, casi infantil. Esteban también se puso de pie. Mariana secó sus lágrimas. Mateo dudó, pero fue el último en levantarse. Caminaron juntos hasta la salida. Cada paso se sentía diferente ahora, más firme, más libre. No era cualquier renacer, era uno que cargaba todo lo que fueron, pero con ligereza, porque el perdón no borra el dolor, pero transforma todo lo que toca. A lo lejos, el cielo empezaba a abrirse. Un rayo de sol atravesó las nubes y tocó la cruz blanca de Santiago. Camila se detuvo un segundo, miró hacia atrás y susurró: «Vamos a estar bien, lo prometo». Y entonces, por fin, siguió adelante. No solo ella, sino todos ellos, juntos, en paz, en familia. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.